Continuamos con esta predicación en esta segunda parte de este bloque. Entonces, hermanos, los profetas, volviendo atrás nuevamente, porque yo quiero que ustedes vean qué es lo que pasa cuando no hay profeta, ¿eh? Y que Dios profetizó por boca de Moisés que le levantaría un profeta de entre sus hermanos, que iba a ser de nacimiento en la tierra de Israel, un hebreo, un judío. ¿Ve? Que sabemos que Jesucristo no era ni judío ni gentil, porque era, ustedes saben, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero según la carne, según el linaje de la carne, vendría de la simiente de Abraham, según la carne. Entonces, estos profetas que vimos en el Antiguo Testamento, y que ya hemos mencionado algunos de ellos, Samuel, hemos mencionado a Moisés y lo vamos a mencionar de nuevo. Cuando eran llamados y el Espíritu venía sobre ellos, eran poderosos y manifestaban el poder de Dios, controlando la naturaleza, controlando enfermedades, teniendo control aún sobre la muerte, cosa que un hombre normal, nacido de mujer, un hombre mortal no puede hacer, no puede levantar a un hombre de los muertos. Pero ellos lo hicieron. Entonces esas cosas las hizo el Señor Jesús también. Por eso es que vamos a entender ahora por qué Jesús dijo lo que dijo y por qué está escrito el Salmo 82. Por eso es que él le rechazó a estas personas que lo querían apedrear. Le dijeron, ¿por qué me van a apedrear? ¿No dice vuestra ley? Vosotros sois dioses. Y la Escritura no puede ser quebrantada. O sea que Dios llamó a estos profetas dioses. Los llamó dioses. Y para poderlo ilustrar mejor, ellos eran como dioses aficionados, porque ellos no recibían adoración. Pero manifestaban al verbo, manifestaban la palabra viva, hablada, y el Espíritu cuando ellos hablaban, así como cuando la palabra creó, como les enseñé anteriormente, creó el mundo y creó todas las cosas, la palabra de Dios, ¿no? El verbo de Dios, ese cuerpo espiritual, iba creando todas las cosas. Así estos hombres como usted y yo, abrían su boca y las cosas ocurrían. Entonces, manifestaban poder aún sobre la lepra. Hoy tenemos tantos ejemplos. La naturaleza se sujetaba a la voz de estos hombres. Ellos hablaban y decían algo y sucedía. No es que el ángel de Jehová hablaba, no. Ellos tenían el Espíritu de Dios. Dios estaba en ellos. Y ahí vamos a terminar el bloque, porque este mensaje no va a demorar tanto. Así que vamos a ilustrar y vamos a traer algunas escrituras para que usted vea hasta dónde llegaba el poder que estos hombres tenían. Al igual que cuando el Espíritu Santo, después de la resurrección y ascensión de Cristo, bajó sobre Pentecostés. Bajó en Pentecostés sobre 120 y vemos cómo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pasaba la sombra de Pedro. Eso es, para que ustedes vean el poder que hay cuando el Espíritu Santo viene a una persona y esa persona es enviada, comisionada, llamada por Dios. Eso es lo importante que hay que ver aquí. Todos estos profetas del Antiguo Testamento tuvieron un momento en su vida en que la palabra llegó a ellos y de ahí en adelante ya no eran hombres comunes y corrientes, eran hombres que sacudieron el mundo, eran hombres que hablaban sin miedo, eran hombres que se levantaban en contra de naciones enteras y las destruían. Dios estaba con ellos. Entonces, veamos el caso de Moisés que vimos la vez pasada, vamos a recordarlo. Vamos a leer el Antiguo Testamento aquí, vamos a empezar unos ejemplos. Y no vamos a ir de todos porque para eso está en la Biblia, para que usted la lea.
para que usted vea todo lo que los profetas y estos hombres hacían. Pero vamos a tomar como fundamento para confirmar lo que dice la Escritura en el Salmo 82 y lo que el Señor Jesucristo reafirmó diciendo que la Escritura no podía ser quebrantada, que Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Por eso es que Dios fue el que escribió la Biblia, ¿se dan cuenta? Ellos tenían el Espíritu de Dios en ellos. Entonces cuando escribían, era Dios escribiendo en ellos. Entonces nos vamos a Éxodo capítulo 7, verso 1, ya lo habíamos leído, pero vamos a tomarlo como punta de lanza. Y dijo Jehová, y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces Dios pone a Moisés como Dios, y a Aarón lo pone como profeta de Moisés, profeta de Dios. Y esto es algo que tipifica a Cristo, que iba a venir en forma de profeta e iba a ser constituido Dios por sobre todas las cosas. Un momento de su vida, algo iba a pasar, Dios se iba a manifestar en carne. Entonces, esto prefigura, entonces Dios para Faraón y tu hermano será tu profeta, también Dios para Aarón. Entonces Dios constituyó a Moisés como Dios por encima del rey de los egipcios, para que ustedes vean la autoridad que tenían estos hombres y por qué fueron llamados dioses, por el mismo Dios. Entonces veamos el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 12, verso 13 al 9, hablamos de Samuel nuevamente, capítulo 12, versos de 13 al 19. Después que estos israelitas habían rechazado el reinado de Dios por un hombre, porque cuando Dios gobernaba a través del profeta, cuando un profeta, como fueron llamados dioses, mire, cuando los profetas juzgaban, como Samuel juzgaba a Israel, era Dios reinando sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque Samuel no era rey. Samuel era representante de Dios, Dios estaba en él. Y miren lo que va a pasar aquí. Dice el verso 13, ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Oiga esto, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros, ya le había puesto a Saúl. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, vuelve y le dice, si temiereis a Jehová, porque aunque tenían rey, por encima de ese rey estaba Jehová. Y otra cosa que hacían los profetas es que declaraban al Dios invisible. Hacían que la gente mirara a los cielos para buscar al Dios invisible, para arrepentirse delante de Él y para orar y humillarse delante de Él. Los profetas llevaban el pueblo al Dios invisible del cual proceden todas las cosas. Entonces, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, oiga esto, el rey se tiene que someter, también, el rey se tiene que someter, el rey es un simple gobernador, un gobernante sobre un pueblo, tenía que someterse a la palabra de Jehová. Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y fuerais rebeldes a las palabras de Jehová, por la mano de Jehová estará, dice, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Y mire lo que dice Samuel. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Él lo dijo, esto lo va a hacer Dios. Miren esta gran cosa que Jehová hará delante de ustedes. Dice, ¿no es ahora la siega del trigo?
Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que grande es vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Óigalo, grande es esta maldad que ustedes han hecho contra Dios, pidiendo rey para ustedes, rey humano, pidiendo el gobierno de los hombres, y rechazando el gobierno de Dios a través del Espíritu Santo en su profeta. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos. ¿Se da cuenta? Inmediatamente Samuel clamó a Jehová e insofactamente la naturaleza reaccionó. Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal, el pedir rey para nosotros, el pedir que un hombre nos gobierne. Entonces, hermanos, no se deje gobernar por ningún hombre, no se someta a ningún hombre. El pueblo de Dios tiene que ser gobernado y guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se manifiesta en los profetas llamados por Dios. La palabra hablada, por eso es que él habla de las palabras de Dios. Y si no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, dice. Entonces, bueno, ahí vemos nosotros cómo un hombre como Samuel clamó a Dios y la naturaleza respondió. Pero ahora hablemos de otro profeta muy famoso, uno de los dos testigos del Señor de toda la tierra. Elías el profeta, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19. En este tiempo ya Israel había sido dividido en la tribu de Judá. Aquí en la tribu de Benjamín se le juntó, y los que servían a Dios se le juntaron porque ahí estaba la casa de Dios, pero el pueblo se había dividido en dos, y entonces estaba el reino de Israel, cuya capital era Samaria. Y en ese tiempo, cuando aparece el profeta Elías, ¿cómo estaba la tierra cuando Acab era rey y se había casado con Jezabel, esa mujer maldita, que Dios la maldijo? Estaba en un total caos, en tinieblas. El pueblo estaba pereciendo, estaba disipado. No había forma de encontrar a Dios allí. Habían templos de dioses paganos, estatuas de toda clase, y había inclusive 450 profetas de Baal, un dios falso. Y habían 400 profetas de Acera que comían de la mesa de Jezabel. Y esta mujer, casada con este rey blandengue que se dejaba mandar de su mujer, esta mujer tenía a estos 850 profetas comiendo de su mesa, profetas paganos del diablo. Estaba el pueblo totalmente destruido. Entonces leemos, cuando Elías vino a restaurar las cosas y a demostrarle a Israel por encima del rey de Jezabel que Jehová era Dios y que esos dioses Baal y Acera y todas esas cosas eran falsas. Y vemos entonces, leemos el capítulo 18, verso número 19 al 39. Es una lectura larga, bien larga, pero vamos a leerla para que ustedes vean las cosas que se ven allí. Dice: envía pues ahora, diciendo Elías al rey Acab, Elías al rey, le estaba diciendo: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo,
llévame al pueblo, al monte Carmelo, que ahí es que yo vivo. Y no solamente al pueblo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, llévalos allá. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y viene Elías, este hombre lleno del Espíritu, que no se sabe ni de dónde salió, porque no se habla de su nacimiento, ni se habla, nada más se sabe que era uno de los moradores de Galaad, así que él pertenecía a la gente que vivían del otro lado del Jordán, la tierra de Galaad. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, quedaron callados. Y se lo voy a parafrasear: si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, síganle también a él. Pero no pueden ser fríos o calientes, no pueden ser tibios. Mejor dicho, como dice el mensaje a la iglesia de la Odisea, que estamos sirviéndole al diablo por un lado y a Dios por otro lado. Entonces estamos, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Oiga esto, uno solo. Y profeta llamado, profeta enviado, profeta ungido con el Espíritu de Dios. Y no es malo decir yo soy profeta, porque él dijo: solo yo he quedado profeta de Jehová, pero él tenía cómo demostrarlo, porque ya habían habido 3 años y medio de sequía por la palabra de este hombre. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Él estaba retando en ese momento a los 400 profetas de Baal. Era un hombre que retaba a los reyes paganos, a los reyes, bueno, en este caso un rey de Israel, pero bueno, paganizado. Rey pecador. Y él estaba haciendo un reto, el reto del monte de Carmelo. Y dijo: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. O sea, vamos a hacer el reto. Si Baal es Dios, que responda por fuego. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea el Dios. Vamos a hacer el reto aquí. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, porque ustedes son más que yo, ustedes son 400, yo soy uno, 400 contra uno. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y vinieron estos profetas de Baal, así como las iglesias hoy, que los pastores y predicadores y evangelistas andan predicando, los pentecostales, que hay milagros, que Dios hace milagros, y al fin y al cabo no hace ningún milagro. No saben a quién están adorando, no saben a quién están predicando, ni saben a quién están sirviendo. Y ellos tomaron, verso 26, el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Oiga esto, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció que al mediodía, esta es la única parte en la Biblia que yo veo algo como esto. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: oiga esto, Elías era un hombre que tenía un temperamento muy fuerte. Se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Él es Dios, griten más duro. Quizá está meditando, dice, o tiene algún trabajo, o va de camino.
Tal vez duerme y hay que despertarle. Tremenda ironía. Qué sarcasmo más tremendo. A lo mejor está durmiendo, grite más duro, o tiene algún trabajo. Una de estas palabras se traduce textualmente como que estaba yendo al servicio. Oiga esto. En los textos originales literalmente era, no sé si es o va de camino o tiene algún trabajo. Una de esas dos frases se interpreta en los textos originales como que él estaba haciendo sus necesidades, ¿ok? Haciendo la mayor. Esta era una burla. Elías Dios estaba tan, porque Elías siempre decía que él estaba delante de Dios. Ese es uno de los dos testigos que van a regresar. Él va a regresar, él fue arrebatado al cielo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, imagínense, se cortaban, y con lancetas conforme a su costumbre para hasta chorrear la sangre sobre ellos. Mire ese poco de sangre que derramaron ahí para que ese muñeco de Baal les contestara. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente, óigame, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. La hora de ofrecerse el sacrificio, hermano, es la hora en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para que ustedes sepan. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. El pueblo estaba disipado en ese momento, hermano. Nadie servía a Dios, nadie seguía a Dios. Entonces Elías vino con poder, no con palabras, a demostrar quién era Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló, oiga esto, para que ustedes vean cuando no hay profeta de Dios, ¿qué sucede? Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Cuando no hay la palabra hablada, cuando no hay un hombre ungido que te declare la palabra, o que le declare la palabra al pueblo, todas las cosas de Dios se arruinan. El altar de Jehová estaba arruinado. ¿Quién sabe dónde estaría el libro de la ley metido por ahí en algún hueco en el templo? No sabemos. No, es verdad, perdónenme, el templo estaba en Judá, estoy hablando de Israel. Ahí no estaba ni siquiera el libro de la ley. A lo mejor estaba, quién sabe, una copia en algún lugar, pero no podemos saber nada al respecto, podemos investigarlo. Pero no, el altar estaba arruinado. Nadie estaba adorando a Dios en ese tiempo. Estaban en tinieblas. El pueblo se había disipado. La fe se había disipado. Y tomando Elías 12 piedras, mire esto, qué cosa más gloriosa, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Ya volviendo a las Escrituras, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Oiga esto, para poner la cosa más difícil, para que ellos vieran que el fuego que iba a venir no era un fuego encendido con trocitos de palo o encendido con una mecha, sino que iba a ser un fuego diferente, del cual hablaremos más adelante, ya después que hablemos del Dios manifestado en carne. Dice, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. O sea que todo el sacrificio, todo estaba mojado. Si se prendía un fuego natural ahí, se iba a apagar. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo
O sea que él no hizo eso de su propia gana. Lo de la burla sí creo que salió de él. Pero esto que lo hizo por mandato de Dios. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y hará volver el corazón de los hijos a los padres. Eso viene Elías. Hará volver el corazón de los hijos al Dios de los padres. Entonces, verso 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, o sea, el buey, la leña, que se puede quemar, las piedras que no se pueden quemar, por más que usted le meta fuego, las piedras no se queman, consumió las piedras, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Quieren que se lo diga directo? Todo lo que se veía, el animal, la leña, las piedras, el polvo, el agua, todo desapareció por este fuego. Cualquiera ve esto y dice, esto es magia. Este es el gran poder del Dios que les estoy predicando y enseñando, al cual no podemos quitarle su grandeza. Entonces vemos aquí el poder que tenía Elías, los profetas. Elías tiene un gran significado, sería bueno hacer un estudio acerca del profeta Elías. Más adelante tendremos tiempo para eso. Pero ahí vemos, hermanos, no voy a predicar mucho eso porque les he leído un pasaje bastante largo. Y el pueblo gritó, ¡Jehová es Dios! ¡Jehová es Dios! Ahí está. No solamente la palabra es el Espíritu. Es una sola cosa. La palabra es hablada y el Espíritu vindica y manifiesta el poder del Dios Altísimo, al cual sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces veamos hasta dónde, para que ustedes vean esta gloria de estos hombres que eran. O sea, estos hombres no eran cualquiera, eran unos pocos. Si usted hace la cuenta de cuántos profetas aparecieron en el Antiguo Testamento, usted se dará cuenta que son muy pocos, 100 y algo de profetas, entre los varones que iban, que no tenían nombre, y todos los que se mencionan, que fueron siempre ahí a hablarle a la gente. Miren, para que ustedes vean hasta dónde llega el poder que Dios ponía sobre estos cuerpos de estos hombres, el Espíritu de Dios que venía sobre ellos, que prefiguraba que iba a haber un día un profeta, el prometido por Deuteronomio 18, el rey de los profetas, que finalmente iba a ser no solamente el Dios manifestado en carne, sino Dios mismo. Estos eran profetas que venían por sexo, que nacían hijos de hombre y mujer, eran hijos de hombres, y Dios los utilizaba de esta manera. Segunda de Reyes 13:21. Miren lo que dice. Este es Eliseo, el que vino después de Elías en lugar de él, y que le pidió que le diera una doble porción de su espíritu antes que Elías fuera arrebatado. Y vamos a hablar solamente de esto que pasó, porque Eliseo estadísticamente hizo, o no pudo haber hecho más milagros, pero bíblicamente se registra el doble de los milagros que hizo Elías. Y mira lo que pasó en Segunda de Reyes 13:21. Dice la Biblia: y aconteció que al sepultar a un hombre, o sea, un muerto, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, que ya había muerto, y por cierto murió de una enfermedad.
Porque iba en hombros, como usted y yo, tenía que morir de una enfermedad porque este hombre tenía mucho poder. La gente tenía que darse cuenta de que no era ningún Dios ni nada por el estilo, que no era Dios mismo, sino que era un hombre mortal que se podía enfermar. Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Dice, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos, oiga, los huesos, ya ahí lo que quedaba en ese momento eran solo los huesos de Eliseo ya. Ya el cuerpo se había desvanecido, ya se había hecho polvo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Oh! ¡Ay, hermano! Ese es el milagro número 33 que hizo Eliseo, 2 veces más que Elías. Los huesos de los profetas, los huesos de este hombre, todavía tenían algo, no sé, algo divino. ¿Ven? Es para que ustedes vean que el hecho de que Dios se haya manifestado en carne en la forma de un profeta no quiere decir que Él no era Dios. Eso lo vamos a ver más adelante, ya vamos a entrar en eso. Es para que ustedes vean. Entonces, por eso, imagínense, la palabra los llama dioses. El Espíritu estaba en ellos siempre. Y aquí me dice a mí que los huesos, o sea, que un muerto cayó sobre los huesos de Eliseo y fue resucitado. ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Ven? Todos estos profetas estaban anunciando a Dios, ellos eran también, eran Dios manifestado en carne humana, mortal, enfermiza, porque Eliseo murió de enfermedad, en carne de huesos, porque no es imposible para Dios hacer esto. Dios les dio una porción, en este caso una doble porción del Espíritu que estaba en Elías a Eliseo. Entonces Dios le daba el Espíritu Santo y por eso ellos tenían todas estas facultades y controlaban la naturaleza y hacían toda clase de cosas. Como en Isaías, segundo libro de los Reyes, capítulo 20, del 1 al 11. En aquellos días, dice, Ezequías cayó enfermo de muerte. Ese era un rey, un buen rey, un rey que hizo muchas cosas. Desbarató estatuas y restauró al pueblo. Ezequías era un buen hombre, un rey que fue un rey justo, un rey de Judá, que desbarató, hizo un avivamiento muy grande, desbarató todos los ídolos y todas las cosas y puso a los judíos a buscar a Dios. Pero Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahí estaba Dios diciéndole a través de Amós que iba a morir. Entonces Ezequías, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Miren esto. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías. ¿Vio lo que le digo? O sea, Ezequías oró al Dios invisible y el Dios invisible le contesta a través de la palabra. En este caso, la palabra en un profeta. ¿Ve? El Espíritu de Dios en ese profeta. Eso es que la palabra es algo tan poderoso. Acuérdense, aquella palabra, aquel verbo fue hecho carne. En este caso, el Espíritu venía sobre estos hombres y los hacía prefigurar lo que acontecería en el futuro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová.
a Dios manifestándose como sanador. Ese Dios que le hablaba a Isaías, ese era el verbo, esa era la palabra. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y David representa al Mesías. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Listo. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Y respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová. Mire lo que le dice el profeta Isaías. De que hará Jehová esto que ha dicho. Le preguntó, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Usted sabe que la sombra va avanzando conforme al sol se va moviendo, ¿no? En el cielo. Entonces la sombra se va adelantando, ¿verdad? Va avanzando. Pero que la sombra se vuelva para atrás, eso es imposible. Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Oh hermano, hizo retroceder la sombra, hizo volver la sombra para atrás. La rotación de la tierra se detuvo y volvió, y comenzó la tierra a rotar al revés, a la voz de un hombre ungido por el Espíritu Santo. Imagínenlo, la sombra se echó para atrás, el sol se volvió para atrás, esta tierra toda fue, para que ustedes vean la grandeza de Dios y de su poder. Y como un hombre, igual que usted, igual que yo, cuando es ungido por el Espíritu y cuando se le da la palabra hablada y cuando Dios lo vindica, es capaz de controlar la naturaleza por el poder de Dios. Así que ahí lo ven, hermano. Y muchas más cosas hicieron los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Dios les permitía hacer estas cosas? Eso era un anuncio de que vendría un profeta, el rey de los profetas. De que un día no sería un hombre nacido de sexo, de placer sexual en una cama. Vendría un hombre nacido como bebé, que es el que estamos tratando de llegar allá. Y que ese hombre no sería simplemente un profeta más, con todo lo que estos hombres hicieron, sino que sería Dios mismo manifestándose al mundo, en forma visible, en un cuerpo humano, ya no en una teofanía temporal, ya no a través del ángel de Jehová, pero en la forma de un profeta. Así que vemos entonces la palabra, que todos estos profetas también tenían algo, y ahí estamos ya poco a poco llegando al final de esta enseñanza, que la mayoría de ellos eran rechazados. Y algo muy importante, que ellos también eran enviados en su tiempo. Y ellos representaban a Dios hablando en su tiempo, llenos del Espíritu. Y que había que creerle a ellos. Y los que no le creían a los profetas eran condenados. El que no le creía a los profetas no le estaba creyendo a Dios. El que rechazaba a estos profetas, aunque se vieran feos, sucios, aunque estén llenos de pelo de camello, aunque anden semidesnudos, como Isaías tuvo que andar desnudo y descalzo por allí, que Dios le dijo que se quitara la ropa,
para ver si la gente reaccionaba de alguna manera. Que aunque estuvieran así, fueran hombres humildes, sencillos, sin riquezas, ellos eran la voz de Dios. En ellos estaba Dios hablándoles a ellos, al pueblo, pero ellos lo rechazaron. Ellos eran enviados en su tiempo. Por eso tenemos que prestar oído y poner atención a las cosas que pasan en nuestro presente para ver dónde Dios nos está hablando y creer lo que se nos dice. Y fueron rechazados, hermanos, por muchos años. Y el pueblo de Israel, la parte de Israel, fue llevada cautiva por Asiria. Y el pueblo de Judá, dice la Biblia, se corrompió más que Israel y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y de ahí saco unas palabras muy conmovedoras del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 10. Perdónenme, hermanos, me acabo de dar cuenta aquí que no es el capítulo 10. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Quiero que ustedes sientan conmigo lo que voy a leer, porque a veces he llorado cuando he leído estas palabras. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y mire esto, y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Mire, tenía que humillarse delante del profeta Jeremías. ¿Se da cuenta? Todo esto prefigura al futuro, que le hablaba de parte de Jehová. Y se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. Y también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron en iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios lo que quería era que ellos se arrepintieran. Él envió a sus mensajeros a declararles el pecado, no para acusarlos, ni maltratarlos, ni ofenderlos, como algunas de las cosas que yo digo pueden ofender a las personas, sino porque él tenía misericordia de su pueblo, y el único remedio era humillarse delante de los profetas que venían de parte de Dios. Mas ellos hacían escarnio de los profetas. Repito, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, como lo hicieron con Jesús, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Hermanos, ellos vivieron lo que Jesús vivió. En Jesús estaban todos esos profetas manifestados, todos esos hombres como tú y yo, hermano. Cuando Jesús vino, cuando Dios vino, pasó por lo mismo. Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. No hubo más remedio, hermano. Oh, hermano, eso a mí me toca el corazón. Todo lo que Dios hizo con este pueblo de Judá, todo lo que hizo Dios con Judá e Israel, con Israel mismo. Y siempre se apartaban. Y Dios les enviaba a estos hombres llenos del Espíritu Santo, con poderes extraordinarios,
obras que se les dieron para manifestarse y vindicar que sus palabras no eran humanas, sino que venían de lo alto. Dios estaba en ellos, pero ellos se burlaron e hicieron un escarnio de los mensajeros y menospreciaban sus palabras. Entonces, hermanos amados, ¿qué dice la Escritura? Para que ustedes vean qué es lo que estaba pasando allí. Para ver esto que quiero decirle, hermanos, nos voy a llevar al capítulo 13 de Lucas. Me toca mucho, yo no sé, siento un dolor cuando veo esto que acabo de leer en Crónicas. Como decía Jeremías, desde temprano y sin cesar os envié mis mensajeros, no me oyeron, no me oyeron, no me oyeron. Y mire lo que dice entonces Lucas 13, 33 y 34 para que ustedes vean quién estaba en todos esos profetas que les estoy mencionando y que fueron enviados para evitar la destrucción de Jerusalén. Dice la Escritura, Lucas capítulo 13, verso 33. Dice la palabra: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Ese es Jesús hablando. Y para que ustedes vean que yo no les estoy inventando que Dios se manifestó en la forma de un profeta, porque Jesús se llamó a sí mismo profeta. Y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces alzó su voz y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Era él en Isaías, era él en Jeremías, era él en Elías, era él en Eliseo. Era la palabra en esos hombres. Era él mismo. Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados, que te burlas de ellos, que haces escarnio de ellos. Y dice él: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Era Jesús. Él no había nacido, claro, pero era el verbo, era la palabra. Esos profetas no eran cualquier cosa. Era Dios queriendo juntar a sus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste. Y no quisiste. Bendito sea Dios, el Dios Todopoderoso. No sé si concluir ya, hermanos, pero necesito leer otras escrituras, porque Jesús es el cumplimiento de la profecía de Deuteronomio 18 y 19. Profeta os levantará Jehová como a mí, y a él oiréis. Y la alma que no escuchara a tal profeta, su alma será desarraigada de su pueblo. ¡Ay de aquel que no escucha las palabras de Jesucristo, más que todo cuando están habladas y reveladas! Oh, hermanos. Y así lo veían también sus discípulos. Capítulo 24 de Lucas, versos 17 al 21. Dice: y les dijo Jesús a los que iban camino de Maús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ellos no podían, dice que los ojos de ellos estaban embotados.
Aquí en la Biblia mía dice velados, para que no le conociesen. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, ¿ven? Que fue varón, escuche, varón, profeta, ¿vio? Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y miren lo que dicen ellos, lo que ellos veían en Jesús. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Bien? No entendían qué clase de redención era, o sea, no entendían esa primera venida de Cristo. Ellos pensaban que Él iba a reinar, iba a establecer el reino en ese tiempo. Además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Ven? Entonces, varón profeta. Y Jesús dijo, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Por eso Él fue a Jerusalén y habló esas palabras gloriosas, llorando a gritos, dice en el Evangelio de Mateo. Alzó su voz y lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces vamos a leer 3 citas más acerca del cumplimiento de la profecía del profeta que anunció Moisés. Les leo las escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo número 4, verso 43. Y dice la escritura, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Ven? Jesús refiriéndose a sí mismo como profeta. Entonces vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 14, dice la Escritura, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, después de un gran milagro, multiplicación de los panes, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Vieron? Deuteronomio 18, 18 al 19. Ellos esperaban que ese Mesías iba a ser un profeta. Entonces David, representando al Mesías, era profeta, era rey y era sacerdote. 3 oficios de Jesucristo. Y lo vemos en el capítulo 7 de Juan, verso 40, donde dice la Escritura, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, las cosas que decía el Señor, decían, verdaderamente, este es el profeta. Y otros decían, este es el Cristo, el ungido. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿Qué sabían de esto? Ellos pensaban que él venía de Galilea, porque él vivió mucho tiempo en Galilea. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén es de donde era David ha de venir el Cristo? Eso lo vamos a ver más adelante. Ciertamente Jesús nació en Belén. Así que hermanos, Él era ese profeta, el rey de los profetas, el Dios de los profetas, que asimismo los llamó a ellos, a sus profetas, los llamó dioses. Ahí es donde terminamos esta enseñanza. Y nos vamos a Hebreos capítulo número 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿oyó? Como lo hemos estado enseñando, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. O sea, en la palabra por, en otro tiempo a los padres por los profetas, se tiene que entender en otro tiempo a los padres en los profetas, les habló.
en los profetas, para que pueda cuadrar todo. Ahí se traduce mejor en. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en los profetas, o sea, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, según el griego tiene que decir en, no por. En estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. Y ahí hace la diferencia entre aquellos profetas y este profeta. En el Hijo. Primero, porque era el Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esa es la gran diferencia que hay. Aquellos profetas vinieron por sexo, el Hijo no vino por sexo. Aquellos profetas no eran los creadores, este era el creador, a través del cual y por el medio del cual se hizo el universo. ¿Ven? Aquellos profetas eran hombres mortales. Este que está aquí era, bueno, no puedo decir inmortal porque murió, tengo que llegar allá, pero vamos a ver la diferencia. Pero Él resucitó y vive para siempre. Pero por Él, a través de Él, hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, oiga el poder de esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos que hay una diferencia que marca entre los profetas aquellos y este profeta, que era el Hijo de Dios mismo. Era Dios manifestado en carne, con la plenitud de la divinidad corporalmente manifestada en Él. No una porción del Espíritu de Dios que venía sobre aquellos profetas. Así como cuando cayó el Espíritu en Pentecostés, se dividió, se repartió entre 120 y se veían las lengüetas de fuego por encima de las cabezas de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que les voy a grabar una tercera parte, solamente para quedarnos con este verso de Hebreos e irnos a Salmo 82, al Salmo 82 de donde sale la palabra de Juan, capítulo 10, 32-36, que Jesús citó diciendo que por qué lo iban a apedrear. Si vuestra ley dice, vosotros dioses sois, y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿por qué me queréis apedrear? Porque digo que hijo de Dios soy. Así que va a haber una tercera parte con unos cuantos minutitos para terminar.